La Guerra de Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur fue un conflicto bélico no declarado entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña con la duración de 74 días, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Tuvimos la oportunidad de tomar un café con Juan Casanegra, soldado, veterano y héroe de Malvinas. Escuchar a Juan es entender un poco más de lo que significa ser héroe, no por la gloria, sino por el sacrificio, no por las medallas, sino por el amor a la tierra que lo vio partir y volver cambiado para siempre. Esta es su historia, esta es la voz de un soldado, esta es Historia Viva de Malvinas. Quédate con nosotros para escuchar la entrevista y entender un poco más, quizás de una mirada más cercana a lo que fue el conflicto que cambió la perspectiva de los argentinos para siempre. Bueno, hoy estamos en un capítulo un poco distinto a lo que solemos acostumbrar que hacemos siempre en la casa de Agustín. Estamos con un formato un poco distinto. Hoy les traemos lo que veníamos hablando hace un par de semanitas, que era el tema de traer una entrevista. Hoy estamos con Juan acá, si te querés presentar un poco más. Bueno, ¿cómo están, chicos? Es un placer estar acá con ustedes. Soy Juan Casanegra, veterano de Malvinas. Bueno, nada, justamente nosotros habíamos hablado que íbamos a estar haciendo una entrevista con Juan para hablar un poco de su experiencia en Malvinas, lo que fue la guerra para él y contarnos un poco más las cosas que uno, teniendo nuestra edad, que es obviamente algo que nosotros no vivimos, por desgracia o por suerte, con entender un poco más lo que fue para la gente en ese momento y lo que significó el haber combatido en Malvinas. Así que antes de empezar con lo que fue propiamente la guerra, me gustaría saber un poco más cuántos años vos tenías, cuándo fuiste a la guerra, para que contextualices un poco más. Bien, yo tenía 19 años, terminé el colegio y en ese momento había un servicio militar obligatorio, le decían la colimba. Yo entré el 1 de marzo, se hace los primeros 30 días una instrucción y después te derivan. Sí, terminamos la instrucción el 1 de abril y el 2 de abril se toma la toma de Malvinas, así que vino Semana Santa y después de la Semana Santa nos dijeron que teníamos que ir. Ok, entiendo. En ese momento, antes digamos de ir hacia Malvinas, ¿cuáles eran tus tareas principales en el ejército? No, estuvimos 30 días, prácticamente no sabía cargar un fusil. La instrucción es muy, ¿cómo decirlo? Es adiestrarnos de alguna manera en cuanto a recibir órdenes, acatarlas. No hicimos nada con respecto a lo que podemos usar en la guerra, ¿no? Claro. Así que fue un periodo de instrucción de 30 días y no teníamos una función, simplemente estábamos en la instrucción. Entiendo. Vivíamos cerca. Claro, exactamente. Y bueno, tuvimos 30 días en el cual nos enseñaban unas cosas precarias para la guerra, que en ese momento ni teníamos ni idea que venía una guerra, ¿no? Claro, no, sí, me imagino. No tenía una función determinada. Ok, ¿y cómo lo vivieron ustedes? Me imagino que con el grupo que estabas el día que les dijeron, bueno, vamos a ir para Malvinas. Pues me imagino una noticia muy repentina, ¿no? Sí, por lo pronto por la tele veíamos que tomábamos Malvinas y nosotros estábamos de alguna manera en franco porque habíamos terminado la instrucción. Claro. ¿No? Y venía Semana Santa, en ese momento era justo Semana Santa, creo que fue el 4 o 5 de abril, que era Semana Santa. Nosotros estábamos en defensa antiaérea, Okay, en Mar del Plata. Así que bueno, cuando volvemos de la Semana Santa, antes de ir a la Semana Santa nos dicen que íbamos a Malvinas. Yo era clase 63, iban todos los clases 62 y clase 63 muy pocos. Okay. Así que ahí nos juntaron y nos dijeron que en un grupo de 20, de estos 20 tenían que ir 8. Ok, entiendo. Así que nos dijeron, vamos a hacer un sorteo.
a ver quién quiere y quién no, levante la mano a quien no quiere ir, y algunos que levantaron la mano, que uno tenía hijos, era joven pero tenía hijos, otro tenía la madre mal, y otros los levantaron para la mano por no querían ir a la Claro, guerra, sí, no, me imagino. más que lógico. Y nosotros tuve la suerte de ir con un íntimo amigo que se llama Germán Estrada. Levantamos la mano que no queríamos entrar en el sorteo, que queríamos ir. No teníamos ni idea de dónde íbamos, ¿no? No queríamos ir a una guerra, pero mi pe. De hecho, hay documentación de gente que se alista voluntariamente al ejército en pleno frente. Claro que sí, claro que sí. Queremos ir a defender nuestra patria. ¿Cuántos años tienes? 16 años. ¿Qué sabes hacer? Sí, fue muy lindo eso. Estamos en el Estado Mayor Conjunto y nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Qué edad tienen vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Boyan Carlos Alberto, 17. ¿Vos? Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo Boscarelli, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí, es. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, eso sabemos todo ya. Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no? Pero fue una muestra de patriotismo. Sentimiento, pero al mismo tiempo vos no sabés dónde te estás metiendo. Exacto. No tenés idea. Ni idea, porque nosotros nunca pensábamos que iba a haber una guerra, o sea, que iban a venir los ingleses de allá, en barco, ejército, helicópteros, aviones. Pensaba una operación, una toma y que se queden ahí a discutir la soberanía de los papeles. Exactamente. Sí. Sí, ni más ni menos. Así que fue así. Bueno, ustedes no quieren ir, formen esa fila. Y así fue. Así fue. Casi que ni pudimos despedirnos, sí, nos despedimos, pero muy rápidamente de nuestras familias. Subieron un camión, llevaron al aeropuerto, avión a Puerto Río Gallegos. Sí. Ahí estuvimos 2 días, nos hicieron instrucción de tiro. 3 días. Mira, entre 2 y 4, yo hay cosas que no recuerdo. Hicimos instrucción de tiro, tiramos, nos hacían tirar. Y bueno, ahí nos subieron un avión y nos llevaron a Malvinas. Ok. Llegamos el 8 de abril. Claro, Malvinas. bien al principio de la guerra. Sí, bien al Que principio. todavía no pasaba nada. Claro. Ok. Es una barbaridad haber ido con una instrucción de 3 días, un entrenamiento de tiro de 3 días. De 3 días. Y te mandan directamente. Me parece una barbaridad. Pero Sí, bueno, es una barbaridad la guerra. Sí. Literalmente una ya. guerra es una barbaridad, sí. Todo el contexto es una barbaridad. Haber enviado gente tan joven y con poca experiencia, recién te decía Simeque que no sabían armar fusil. Sí. Armar, te diría que por ahí sí sabíamos, pero no tirar, o sea, no teníamos preparación para una guerra, básicamente, ni mentalmente, Claro, eso realmente es otra cosa. ni teníamos prácticamente instrucción, o sea, no sabíamos Claro. a dónde íbamos. No, Básicamente es eso. Bueno, yo quería preguntar, más ya entrando en las islas, el tema, ¿cuánto tiempo estuviste más o menos en el frente o en las islas en la guerra? Y estuvimos desde el 8 de abril hasta el 14 de abril, de junio fue la rendición. Estuvimos prisioneros una semana, algo así. Así, me puedo equivocar por 1 o 2 días, más o menos, pero estuvimos después del 14 una semana más. Y el clima, entiendo, duro. En las islas, encima tienen una geografía bastante particular las islas. Sí, exactamente. Imagino un clima duro, que en los primeros días es casi lo más duro de las islas es el clima. Mm. Y yo quiero suponer que bueno, al estar tan cerca de lo que es la Antártida y tan adentrado en el mar, imagino un clima de viento, un clima áspero, muy hostil. ¿Te imaginas bien? ¿Cómo lo vieron allá? Bueno, nosotros cuando llegamos estaba terminando el verano de alguna manera, no fue tan duro al principio, después ya mayo, junio, ahí se puso duro. Cuando la guerra empezó el 1 de mayo, básicamente. Claro. El primer día de combate, el bautismo de fuego fue el primero, como le dicen, el 1 de mayo. Ok. ¿Tenías comunicación con tu familia? Dijiste que te pudiste despedir muy bien.
te despediste así nomás y te subieron un camión para llevarte después. ¿Tuviste comunicación mientras estabas en el frente con la familia? Sí, hasta el 1 de mayo nos escribíamos por carta. Sí. Recibíamos cartas y mandábamos cartas y recibíamos. Después del 1 de mayo, cuando los ingleses entran a la isla, habían cercado la isla de una manera con barcos, entonces los aviones argentinos no podían entrar, entonces no había mucha comunicación. Los aviones que entraban eran porque se la jugaban, iban a 2 metros 3 metros del mar y no agarraban los radares, se la jugaban en cada vuelo y ahí podíamos, pero fue mucho más escalado, ¿no? Mucho más tener una carta cada 10 días, una cosa Me así. imagino, sí. Dijiste que bueno, el bautismo de fuego fue el 1 de mayo del 82. Exactamente. Yo tengo entendido que hubo victorias argentinas, no tanto como, bueno, victorias del ejército británico, pero cómo se siente psicológicamente adentro de una victoria y cómo se siente el golpe de la derrota. Es interesante preguntar. Bueno, ya vamos al final, ¿no? Fue una derrota, o sea, nosotros sentimos una pequeña victoria al principio cuando derribamos un avión que pensábamos que era inglés y lo vimos caer y cuando es una locura decir, a veces digo, no puedo decir esto, pero es lo que pasaba en ese momento, ¿no? Nosotros se cayó el avión, festejábamos, se ha muerto una persona, ¿cómo voy a festejar? Pero en ese momento festejamos, pero como si fuese un gol de Messi en la final, Claro, sí. básicamente así. Y después nos enteramos que era un avión argentino, no era inglés, porque se estaba escapando de aviones, entonces se metió en zona de fuego argentina y no llegaba, los cañones no llegaron a verlo. Yo tiré me acuerdo, hace de cuenta que tiré con una Honda, tiré con una pistola, porque todo el mundo tiraba, el avión pasaba cerquita y despacio. Pero pobre, sí. Esa fue la primera, por decirlo, victoria que duró unas horas, porque cuando nos enteramos creo que fue el bajón más grande que tuve en Malvinas. Me imagino, Sin duda fue el bajón más grande que tuve. No, sí, me imagino, aparte, como decías vos, la ironía que tiene como festejar que una persona se estrelló en un avión. Es Una locura. Es un ser humano. Independientemente de que al final fuese un avión justamente argentino, es una cuestión de sí, o sea, en el momento quizá es muy difícil uno contextualizar con lo que es actualidad y tratar de entenderlo con ojos de hoy, pero en la situación de estar en guerra se entiende uno que, uno lo que busca es ganar, sobrevivir, volver a su casa, entonces es entendible el hecho de ver al enemigo como el malo. Pero también también es después uno con el tiempo entender que ellos estaban en la misma situación probablemente que ustedes, estaban combatiendo por su patria y por lo que ellos defendían, que bueno, nada, la realidad es que obvio, nunca está bien festejar la muerte de otro ser humano, pero se entiende totalmente el porqué de la euforia del momento, claro. Por los objetivos que tenían. Por eso yo les digo que hoy qué locura que festejáramos eso, pero bueno, en el contexto estamos ahí, estamos en ese partido, en ese juego, en esa lucha. Sí. Después cuando nos rendimos, con respecto a la victoria y el fracaso o la derrota, cuando nos rendimos, yo, a ver por mí, ¿no? Yo sentí un alivio, diciendo, terminó la guerra, estoy vivo. Vimos morir gente, enterramos gente y digo, bueno, voy a poder volver, se terminó esto. Y hoy digo, bueno, a veces dices el héroe de Malvinas, ningún héroe, porque yo cuando nos rendimos me puse contento. Básicamente eso, me puse muy contento, voy a volver a tener una vida normal y vivo, sano, y con todas mis extremidades. Sí, no, importante. Sí, fue una alegría, un alivio, no sé si alegría, un alivio para mí. Un alivio. Sí, volver a tu casa, volver a tu familia. Exactamente, estábamos muy cansados, muy derrotados físicamente. Yo bajé 14 kilos y literalmente teníamos hambre y mucho frío y estábamos muy cansados, dormíamos muy poco, muy cansados. Además, veo que contabas un poquito antes que estuviste de prisionero. Estuve prisionero
Estando prisionero fue algo... Ya estamos aliviados. Yo hablo por mí, hay gente que por ahí estaba triste, pero yo estaba aliviado y decía, bueno, bancamos esto, que no había más bombazos, no había más muertos, estábamos incómodos, no comíamos, en un galpón, 300 soldados, 500, no sé cuánto era, un montón. Y nos sacaban a trabajar para limpiar un poco, para tenernos ocupados y limpiar un poco el quilombo que se había dejado después de la guerra, colegios, nos llevaban hasta el aeropuerto, que eran 10 kilómetros, nos hacían descansar y volvíamos. O sea, nos cansaban como para que no hagamos ruido. Pero cuando nos tomaron prisioneros, para mí fue un alivio. No sentí la tristeza de perder la guerra. No sentí un alivio. Por supuesto, entiendo que igual estando prisionero tuvieron trato con los militares. Sí, tuvimos trato, muy respetuosos. ¿Cómo se desarrolló ese trato siendo prisionero de guerra? Ahí te das cuenta que eran profesionales de eso, eran profesionales y muy respetuosos. La verdad, eran respetuosos, nunca nos sobraron, nunca nos trataron mal, ni una sonrisa, ni una cargada, ni nada. Bien, nos trataron bien, con respeto. Lo que decíamos nosotros antes, que enfrente también hay un ser humano, no importa lo que quiere el otro ser humano, hay otra persona. Y esos eran profesionales del tema, estaban preparados para eso. Y sabían que combatían con chicos de 19 años, 18 años. Resulta increíble. Sí. Me imagino que resulta increíble para ellos. Yo estuve con ingleses después, que estuvieron en la guerra, el jefe de los burkas, por ejemplo, y decía, no parecían chicos de 18, 19 años, no lo podíamos creer, decía, que eran involuntarios, encima, siquiera fueron voluntarios, pues no cobraron un sueldo, ellos cobraron todos, si atacaban el fin de semana cobraron el doble. Nosotros fuimos por la bandera, por nuestra patria, y ellos estaban sorprendidos por eso. Es que en ese sentido el Reino Unido siempre fue conocido como uno de los ejércitos más imponentes del mundo y tienen un militarismo mucho más profesionalizado. Yo creo que también al pasar los años y ya es visto como una cuestión de militar por profesión, y lo que tiene un poco más el argentino, yo por lo menos noto siempre el argentino tiene la necesidad de defender lo suyo. Entonces yo creo que lo que a ellos les debe haber sorprendido mucho es cómo el argentino, el joven en ese momento, tuvo la necesidad de decir, bueno, tengo que defender mi patria, tengo que dejar todo y tengo que ir al frente de batalla. Yo creo que eso debe haber sido algo bastante impresionante de ver en el momento. Sí, lo decía, lo manifestaban todo el tiempo, de que estaban impresionados con hay algunos que se enojan de los chicos de Malvinas, los pibes de Malvinas, y hay soldados que digan que somos unos chicos. Éramos chicos, pero ellos de alguna manera decían, nos parecían chicos. Y eso me llena de orgullo como argentino. Mis compañeros dieron todos dieron todo. Bueno, ahí se ve, el argentino es así. Sí, es así. Sí, es así. Lo ves adentro de la cancha de fútbol, en cualquier deporte, en cualquier lado. El argentino defiende lo que quiere. La verdad que eso es algo que siempre suele ser motivo de orgullo entre nosotros. Y vos habías comentado al principio que estabas haciendo el servicio militar con un amigo. Con ese amigo también compartieron en Malvinas espacio, estuvieron juntos. Codo a codo toda la guerra. Claro. Y hoy somos íntimos amigos, desde el primer grado que estamos juntos. Claro. Ahora de hecho nos vamos Semana Santa de viaje juntos. Siempre tratamos que para la época de Malvinas irnos a algún lado para festejar la vida. Así que nada, sí, un orgullo. La verdad que fue un regalo del cielo haber ido con él y tenerlo hoy acá, ¿no? Sí, el hecho de que hayan podido volver sanos y salvos, los juntos, la verdad que es motivo para festejar. Sí. Es motivo para festejar. La realidad es que uno lo ve, nosotros lo vemos ya como una cuestión más de algo que aprendimos más de grandes, obviamente por edad no lo vivimos nosotros, pero todo lo que uno siempre escucha hablar es que en el momento
se pedía mucho por los chicos que iban a Malvinas, porque al ser justamente muy jóvenes, porque eso también era otra pregunta que te iba a hacer, el tema de la edad. ¿Es realmente que eran tantos chicos jóvenes los que iban o había más gente adulta, más militares profesionales a cargo, digamos? O sea, no sé bien cómo era más o menos la proporción. Bueno, calcularle que del 100% yo creo que el 60% eran soldados. es un montón, sí. Los demás eran suboficiales y oficiales ya entrenados y preparados, ¿no? Que la verdad que hay que destacar a los oficiales y suboficiales porque la verdad que eran muy buenos soldados, ¿no? Sabían lo que hacían y se defendieron muy bien. Yo les saco el sombrero siempre. Tengo muchos amigos que fueron como oficiales, tengo la suerte de tenerlos, y fui a comer con 2, que eran comandos, hoy ya no están en el ejército, pero también fueron con 23 años, eran chicos también. Sí, no, eran jóvenes. 24 años. Nada más que ellos eligieron la milicia, ellos estudiaron para eso, ¿no? Hicieron el colegio militar y fueron como subtenientes, tenientes, capitanes. Y los jóvenes tenían una preparación y un convencimiento de lo que querían, se prepararon para eso. Así que sí, era un poco ese porcentaje, por ahí me equivoco, pero cada 10 soldados había un oficial o suboficial, algo así. Bueno. Y el tema ese también de que se pedía mucho acá en Buenos Aires y en todas las ciudades del país se pedía por la gente que estaba en Malvinas. Tengo entendido, se enviaban cartas, se enviaban comidas. ¿Eso realmente les llegó en algún momento o no? Porque hay versiones que dicen que no llegaban cartas, que han llegado después. Sí, así fue. Hasta el 1 de mayo, que empezó la guerra, llegaba. A mí me llegó una encomienda y creo que me han mandado 100. Sí. Una me llegó. Y después me llegó toda mi casa. Toda mi casa, que no teníamos dónde dejar. Era una cosa, una montaña de cajas y de cosas. Y había puesto 10 kioscos. Todo lo que me mandaron. Y así que sí, mandaban un montón. En los colegios, en todos lados. Se unió mucho la Argentina en ese momento. Estaba muy unida la Argentina. También incluso en el momento adverso que se estaba viviendo dentro del país. Exacto. No hay que olvidar que era una dictadura militar que gobernaba con terror y con malas maneras, incluso también. Y eso iba a tocar ese tema, porque yo siento que la gente de Malvinas, los veteranos de Malvinas, en su momento fueron utilizados, no sé si es la palabra correcta, y hoy en día, y algunos que también, como una bandera política. Por ejemplo, en ese momento, después, mucho tiempo después, se dio a la luz de que iniciaron la guerra para evitar que básicamente lo bajaran a patadas de Plaza de Mayo, el ánimo todo salteado que había. Mira, yo creo que los veteranos de Malvinas, ¿cómo decirlo? Nosotros no tenemos una bandera política. Nosotros es como la selección argentina, o sea, claro. Va a defender los colores. Y cuando uno hace las cosas sin querer nada a cambio y con sentimiento, pasa a ser una bandera, ¿no? Eso pasa a ser y se agarran, hay políticos que se agarran de eso, se quieren colgar de eso y yo nunca le di pelota a lo político, nunca mezclé una cosa con la otra. Y me parece importante eso, sí. Y casi todos, hay algunos que por ahí no, que se aprovecharon una movida, como todo el mundo, Sí. Puede pasar, pero la gran mayoría fue por eso, fue por los colores y por nada a cambio. Bueno, estamos más adentro de Malvinas, no llegando al final de la guerra. ¿Vos te enteraste en ese momento? Supongo que no, te habrás enterado después, que acá en Buenos Aires la gente tenía otra versión del conflicto. 100%. Nosotros teníamos otra versión. Claro, como que íbamos ganando, como que estaba todo bien, que no se preocuparan. Claro, la gente reaccionó de tan mala manera con el gobierno, más que nada por el baldazo de agua fría que fue el resultado real. Imagínense ustedes esa guerra hoy, con las comunicaciones, con celulares, no se podría mentir
Ni un poco. ni disfrazar, y por ahí lo han hecho como para no preocupar a la gente que estaba acá, o no sé cuál fue el sentido, pero nosotros decían que íbamos ganando. Hasta el final, bueno, en el momento nos tomamos prisioneros. ¿Cómo? Prisioneros, sí, vamos ganando. Y ni que hablar acá en Argentina, para que des una idea, mis padres me dieron por muerto 3 días. Le llegó una comunicación a mi abuela que había muerto en un combate, un bombardeo, y eso fue el 29, exactamente el 29 de mayo. Yo el 31 es el cumpleaños de mi hermana, yo me escapé de mi puesto y siento como me la jugué, pero lo sentí hacer. Mandarle a mi hermana un telex, en ese momento un telex, me pueden mandar un telex, era un inglés, le mandaron un telex a mi hermana, feliz cumpleaños, le llegó una notita y ahí se dieron cuenta que estaba vivo, el 31 de mayo. O sea que decir, la comunicación era... No había comunicación. No había comunicación. No, Mi padre estaba todo el día con la radio y obviamente que escuchaba cualquier cosa. Sí, escuchando lo que ellos quieren que escuchen. Exactamente. Y a veces también ni siquiera es lo que quieren que escuches, es una cuestión de que al ser tantos los que estaban en combate es difícil hacer, además fue algo que no es una cuestión de que fue mucho tiempo, entonces era difícil estar tan al tanto de lo que estaba pasando, entonces me imagino que la comunicación era una cuestión complicada. Lo que vos decís hoy en día es algo que quizá probablemente no pasaría, pero bueno, teniendo en cuenta los métodos de la época, me imagino que sí, la comunicación era todo un tema, sobre todo para las familias, el estar desde Argentina, estar presentes de lo que estaba pasando en Malvinas, sobre todo si tenés un familiar, me imagino que estás más pendiente todavía. Y sobre todo por lo estratégico también, Sí. imagino que la comunicación tiene que ser de esa manera, o sea, imagino que estaba pensado eso, Claro. fue cualquier cosa, pero no, la comunicación era totalmente inexacta. Jugando más un poquito con el contraste entre antes y ahora me parece horrible, me parece completamente nefasto, pero hay incluso videos de la guerra. Sí, que llegan. Hay gente que transmite en vivo los combates de la guerra en redes sociales. Cambió mucho. Y ahí no te puedes vivir bajo una idea de que estamos ganando, o de que este está ganando, o de que este está perdiendo. Ahí vos ves lo que es. Bueno, medio como está pasando hoy en día con la guerra de Ucrania-Rusia, está como muy mediatizada la Vos viste que lo información. cortaron ahora. Ahora lo cortaron, sí. No se sabe, pareciera que no hay más guerra y se están Pero cagando. es también por una cuestión eso estratégica de que inclusive, o sea, suena ridículo lo que voy a decir, pero inclusive uno si entra a YouTube puede ver youtubers que están en el frente de batalla y obviamente esa información la tuvieron que cortar por una cuestión de que estaban mostrándole al enemigo en forma Exacto. directa cómo se estaban la formación, cómo se estaban cubriendo, cómo estaban atacando, y eso es toda información logística y estratégica que el enemigo usa en contra de vos. Entonces está bien que haya comunicación entre las familias, pero hasta cierto punto, porque también ya empieza a ser un peligro para los propios soldados que están en el frente de batalla. Entonces hoy en día es un tema más complicado tratar, porque pasamos de dos extremos, a ver prácticamente nula comunicación, a ver demasiada cantidad de información y de comunicación. Entonces es un tema. Aparte en el mundo me imagino que hay que promover la paz, no la guerra, y Obvio. pasa por ahí también. Claro, O sea, sí. La situación, ¿por qué un youtuber puede pasar a grabarse con una camarita mirándole? ¿Por qué grabas eso? Yo entiendo que te da un rédito financiero importante porque hay mucho morboso que entra a mirar, evidentemente. exacto, sí, Pero es ¿por así. qué lo haces? ¿Qué satisfacción te genera a vos no digamos esas cosas? Exactamente, totalmente. Y bueno, yendo un poco más a lo que fue la posguerra, vos dijiste que lo sentiste cuando ya terminó la guerra, o por lo menos pudieron volver, vos lo sentiste más como un alivio de volver sano. ¿Eso se mantuvo con el tiempo? O sea, ¿hubo algún cambio en lo que vos sentías a medida que pasaron los meses? Mirá, la posguerra fue muy difícil, Me imagino. porque nosotros llegamos y dijeron, bueno, por pronto en mi casa, bueno, Juan, llegaste, estás vivo, damos vuelta a la hoja, podés seguir continuar con tu vida como si nada hubiese pasado. Claro. Y pasó algo muy fuerte. Trasladado a nivel país pasó lo mismo, o sea, no se habló más del tema durante 20 años.
Se omitió. No, acá esto no pasó. Entonces, nosotros teníamos que estar en una situación de normalidad cuando veníamos de un tsunami, ¿viste? Veníamos de una guerra. Entonces, para mí fue fuerte, muy fuerte. Ese contraste, ¿no? De que acá no pasó nada, yo tenía que hacer vida normal y yo no me sentía normal. Yo estaba con mis amigos y íbamos a comer una hamburguesa y por ahí decían que está fea, no la como. Y yo lo miraba diciendo, ¿cómo no la vas a comer? casi nos morimos de hambre. Yo veía cosas que antes de la guerra no las veía y después de la guerra las veía. A mí me cambió mi cabeza, maduré en 3 meses maduré 10 años, por decirlo de la manera, ¿no? Entonces yo me sentía sapo de otro pozo. Los primeros 5 o 10 años fueron difíciles, o sea, tener que guardar algo, lo que tenés acá adentro y no largarlo, ¿viste? Eso fue fuerte. No había como hoy que vas al psicólogo, en ese momento casi que, en un momento me dijeron psicólogo, no sé. Creo que tampoco te ayude, es una persona que, si bien estudió para eso, no vivió lo que vos viviste. Aparte ustedes miren ahora, esto sí lo pueden ver, ustedes lo han visto, que los primeros reconocimientos fueron ahora, en estos últimos 5 años, un desfile, nos invitaban para desfilar por Libertador en el Bicentenario, ¿no? Sí. Y la otra vez también, cuando asumió Milei también hicieron un desfile, y ahora el 2 de abril está puesto como feriado, hace unos cuantos años, pero en los primeros 20 años no existía eso, porque no pasó nada. El 2 de abril teníamos que decir, ¿no? ¿Te acordás del 2 de abril? Entonces, eso fue fuerte, sí. El poco reconocimiento en la sociedad, ¿no? Y eso, además de la sociedad, porque ahora, como dije antes, los gobiernos ahora los condecoran, son héroes que para mí son obviamente, en ese momento no dijiste que son 20, pero sí, casi. Algo así. ¿Cómo fue el trato de con la Junta al llegar y después de los gobiernos siguientes, si algo recordás? Mirá, después vino Alfonsín, no cambió mucho. En la época de Menem, si no me equivoco, Menem empezó a querer reconocernos, dándonos una pensión, tema económico, pero creo que hizo un par de actos, si no, tengo muy mala memoria. Los gobiernos, mucha bola no le han dado a este tema. Hay mucho, lo que sí digo que ahora hay reconocimiento de la gente. Lo más lindo es eso, que hay reconocimiento. Yo no quiero un reconocimiento tampoco, que me palme la espalda, pero simplemente que por los caídos, por los familiares, las madres y los padres de los caídos, por ellos. Mis padres sufrieron de una manera. Yo hoy soy padre, si mi hijo se va a la guerra, muere. Entonces, por ellos, no tanto por nosotros. Hoy hay más reconocimiento de la gente. Hoy yo veía que cuando nos tocó desfilar, la gente estaba con banderitas, con sus hijos, la gente lloraba, nos abrazaba. Eso es lo más lindo, ya para mí eso es todo. La canción de Malvinas, la canción del Mundial fue muy linda. De los pibes de Malvinas, jamás olvidaré, nos pusieron en esa canción justo cuando van a Argentina al Mundial. O sea, quiero decir que ahora nos incluyen, antes no existíamos. Y eso está bueno, es algo que aprendimos como sociedad y que hay que hacerlo más seguido, como héroes, tanto en guerra y como en otros oficios. Totalmente, hay que reconocer el esfuerzo y el sacrificio que han puesto la gente por el país, de cualquier orden. Eso hay que reconocerlo, porque eso es aprendizaje también. Las sociedades aprenden con eso, crecen, maduran. Puede sonar medio raro, pero de estas cosas también se puede aprender. Siempre hay que sacarle algo positivo. Yo aprendí un montón de la verdad, un montón. A mí me hizo, es difícil decirlo y por ahí escucharlo, pero a mí hizo mejor persona. Sí, la guerra. Valoro mucho más. Si no hubiese tenido la guerra no lo puedo decir, pero la tuve. Pero
valoro mucho más lo que es la familia, lo que es el esfuerzo de los padres, con los hijos, valoro mucho eso, y antes por ahí no lo valoraba. Me enseñó también Malvinas que en los momentos difíciles, en los momentos límites, bien límites, la educación, el compañerismo, es todo, la fe, es todo, y a mí eso me ayudó muchísimo, ¿no? Porque siento que fui bien educado, y en los momentos difíciles uno tiene dos caminos, en hacer lo que corresponde o hacerte el boludo, ¿no? Que está bien cualquiera de las dos en ese momento. Sí. Bueno, y hacer lo que corresponde me hizo crecer, me hizo conocerme más a mí mismo, ¿no? De las malas siempre se aprende, te puedo asegurar, más que en las buenas. Más en situaciones límites, donde dependes de eso, de aprender. Exacto. Ahora, como para ir redondeando, si te parece, una pregunta que no está acá, pero que se me acaba de ocurrir y me vino ahora a la cabeza. ¿Cómo es el tema de la soberanía argentina ahora nuevamente en disputa? Porque hay versiones que dicen que se va a negociar desde la vía diplomática, por supuesto, reclamar sobre la soberanía argentina en Malvinas, que tiene mucho sentido geográfico, histórico y hasta jurídico, reclamar por la soberanía de las islas. ¿Cómo lo ves ahora? Lo veo perfecto, lo que corresponde. Si aquella casa fue mía y me lo usurparon, quiero que me lo devuelvan. Vamos por lo legal, vamos por la fuerza, pero me parece no, las Islas Malvinas son argentinas, y está más que claro, es histórico. Y la guerra, la toma de Malvinas, si nosotros no tomamos Malvinas en el 82, perdíamos todo reclamo, porque han pasado 150 años. Ahora tenemos 150 más desde el 82 para decir que son nuestras. Es algo así, no conozco mucho lo político en eso, pero es así, y o sea que son argentinas, o sea, por vía diplomática. Aparte hay mucha riqueza, es estratégico el lugar. Es un punto muy estratégico. Muy estratégico para la Antártida, hay petróleo ahí, y aparte son, si no fuesen valiosas no los hubiesen tomado. No, pero No estaríamos hablando de esto, no hubiese habido guerra, así que tiene que ser Argentina por el lado diplomático, y yo creo que la Argentina, a medida que vaya creciendo como país y se empiece a ver como futura potencia, y van a empezar a aflojar, porque van a negociar, y yo creo que va a terminar siendo Argentina. Yo creo que sí, yo también creo en eso, veremos, porque es algo que nos corresponde de la historia también. Exacto. Históricamente fueron descubiertas por los españoles, entonces de forma como de herencia nos queda eso desde 1816. Exactamente. Así que por lo diplomático está todo bien. La guerra no sirve para ningún lado. Negociando desde lo diplomático. Conversando. sí. No peleando. No cometer los mismos errores. No tiene sentido, no le hace sentido a ninguno de los dos países tener un conflicto bélico nuevamente. No, me parece un despropósito. No podríamos tenerlo. No podríamos tenerlo. No podemos cargar 3 fusiles. No tenemos ni dos helicópteros, por decir llevarlo muy al límite, ¿no? Hoy no somos nadie para pelear, no tenemos nada. Exactamente. Sí. Ojalá que el mundo se vaya a lo diplomático y deje de pelear. Tanta guerra, sí. La verdad es esa. Pero bueno, desde ya, muchas gracias por el tiempo. Es un placer, chicos, y más que ustedes quieran escuchar esto, que ha pasado 42 años ya, 43 ya me perdí. Pero sí son 42. Les agradezco por eso, y que lleven de alguna manera la bandera argentina desde su lado, haciendo recordar a la gente que los valores argentinos hay que defenderlos. Sí. Bueno, eso, como para dar un cierre, te agradecemos nuevamente por el tiempo y por tu servicio en el momento, que para nosotros es un orgullo. Y nada, también, esto no lo mencionamos, pero agradecemos a la gente de Diana por el espacio y por el café y las cositas públicas. Y nada, damos un cierre con esta entrevista y devolvemos
gracias por escuchar también la entrevista. Gracias por a ustedes, chicos.